Shalom Alejen, amada familia. Qué gusto volver a estar con ustedes y en esta ocasión para compartir la lectura de la Parashá 25, la cual lleva por nombre Sab, ordena. La porción de la lectura se encuentra en el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 6, verso 7, hasta el capítulo 8, verso 36. Los temas que resaltan en esta parashá son 9 y son los siguientes. Tema número 1, leyes de la ofrenda Olá. 2. Leyes de la ofrenda Minjá. 3. Leyes de la ofrenda Hatat. 4. Leyes de la ofrenda Asham. 5. Leyes de la ofrenda Shelamim. 6. Leyes de la ofrenda Todá, ofrenda de agradecimiento. 7. Prohibición de ingerir sebo y sangre. 8. Las partes de las ofrendas correspondientes a los sacerdotes. 9. Consagración de los sacerdotes. Muy bien. Antes de que iniciemos la lectura de la Torá, acompáñenme a hacer esta verajá. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado ocuparnos con la palabra de la Torá. Por lo tanto, te pedimos, oh eterno nuestro Elohim, que hagas placenteras en nuestros labios la palabra de la Torá, como así también en los labios de todo tu pueblo, la casa de Israel, para que nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de todo tu pueblo, la casa de Israel, puedan conocer tu nombre y aprender tu Torá por sí misma. Bendito es usted, Adonai, que enseña Torá a su pueblo Israel. Amén. Bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido entre todos los pueblos y nos ha dado su Torá. Bendito es usted, Adonai, el donante de la Torá. Amén. Amén y amén. Bendito Padre. Su palabra nos dice que usted quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Un corazón que ame su Torá, Padre mío. Hoy nos disponemos delante de su presencia, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Le pedimos que circuncide nuestro corazón, que nuestros oídos sean limpiados y nuestros ojos alumbrados por la luz de su palabra. Guíenos, Adonai, por sendas de rectitud y denos a conocer esos tesoros escondidos, esas perlas escondidas que están en su bendita palabra. Gracias, Padre eterno. Gracias por permitirnos formar parte de su pueblo. Gracias, Adonai, porque sabemos que tenemos un Elohim todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella habita. Padre amado, depositamos en sus manos toda situación adversa por la que estemos pasando. Ponemos en sus manos el control de todo nuestro entorno y que sea su divina, hermosa y poderosa presencia rodeándonos, que su Ruach de santidad nos lleve y nos guíe a toda verdad. Besen Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén, amén y amén. Bueno, amada familia, pues con las escrituras en mano y con un corazón dispuesto, iniciemos esta lectura.
Libro de Levítico, capítulo 6, verso del 8 al 30. En esta ocasión voy a estar leyendo la versión Reina Valera contemporánea. El Eterno habló con Moshe y le instruyó que ordenara a Aarón y a sus hijos lo siguiente. Esta es la ley para el holocausto. Este deberá estar sobre el fuego encendido del altar y arder sobre el altar durante toda la noche y hasta el día siguiente. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y se cubrirá el cuerpo con sus calzoncillos de lino. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, removerá del altar las cenizas y las echará junto al altar. Luego se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y arrojará las cenizas fuera del campamento, en un lugar limpio. El fuego del altar no deberá apagarse nunca, sino que todos los días el sacerdote le echará leña. Acomodará el holocausto sobre el fuego y quemará sobre el altar la grasa de los sacrificios de paz. El fuego del altar deberá mantenerse siempre encendido, nunca deberá apagarse. Verso 14. Y esta es la ley de la ofrenda. Los hijos de Aarón la ofrecerán ante el altar delante del Eterno. El sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de flor de harina con aceite, junto con todo el incienso que está sobre la ofrenda, y quemará todo esto sobre el altar como un memorial en olor grato para el Eterno. La parte sobrante de la ofrenda la comerán a Aarón y sus hijos en el atrio del tabernáculo de reunión, pues debe comerse sin levadura y en un lugar santo. De mis ofrendas encendidas, yo les he dado a ellos esta como su porción. No se cocinará con levadura, pues se trata de una ofrenda santísima, como lo son el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. En lo que respecta a las ofrendas encendidas para el Eterno, todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella. Es un estatuto perpetuo para ellos y sus descendientes. Todo aquello que toque estas ofrendas quedará santificado. Verso 19. El Eterno habló con Moshe y le dijo: Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deberán ofrecer al Eterno cuando sean ungidos. 2 kilos de flor de harina, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde, como ofrenda perpetua. Se freirá con aceite en un sartén y se presentará frita. Los pedazos cocidos de la ofrenda se ofrecerán en olor grato para Adonai. Y el sacerdote descendiente de Aarón, que sea ungido en su lugar, deberá presentar una ofrenda semejante, y toda ella deberá ser quemada. Este es un estatuto perpetuo del Eterno. Ninguna ofrenda sacerdotal se comerá, sino que todas ellas serán quemadas totalmente. Verso 24. El Eterno habló con Moshe y le dijo: Habla con Aarón y sus hijos,
y diles que esta es la ley del sacrificio expiatorio. La ofrenda por el pecado deberá ser degollada delante de Adonai, en el lugar donde se degüelle el holocausto. Se trata de una ofrenda santísima. Verso 26. El sacerdote que presente la ofrenda por el pecado debe comerla en el atrio del tabernáculo de reunión, pues debe comerse en un lugar santo. Todo lo que toque la carne de la ofrenda quedará santificado. El vestido o todo aquello que la sangre llegue a salpicar deberá lavarse en un lugar santo. La vasija de barro en que se cuece la ofrenda será quebrada. Pero si se cuece en una vasija de bronce, la vasija se restregará y se lavará con agua. La ofrenda podrán comerla solo los varones de la familia sacerdotal, pues se trata de una ofrenda santísima. Pero no podrán comer ninguna ofrenda cuya sangre sea introducida al tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, sino que la quemarán en el fuego. Capítulo 7. Esta es la ley del sacrificio por la culpa. Se trata de una ofrenda muy santa. La ofrenda por la culpa se degollará en donde se degüelle el holocausto, y su sangre se rociará sobre el altar y a su alrededor. De la víctima se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre. La grasa que está sobre los ijares y junto con los riñones se quitará la grasa que recubre el hígado. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como ofrenda encendida en honor del Eterno. Se trata de una expiación de la culpa. Verso 6. Podrán comer de ella todos los varones de la familia sacerdotal, pero la deben comer en un lugar kadosh. Se trata de una ofrenda muy santa. Una misma ley vale para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio por la culpa. El animal ofrecido será para el sacerdote que haga la expiación. La piel del animal ofrecido en holocausto será para el sacerdote que presente el holocausto. Toda ofrenda que se cueza al horno y todo lo que se prepare en sartén o en cazuela será para el sacerdote que presente la ofrenda. Toda ofrenda seca o amasada con aceite será para todos los hijos de Aarón, sin excepción. Esta es la ley para el sacrificio de paz que se ofrecerá al Eterno. Si se ofrece como sacrificio de acción de gracias, se ofrecerán tortas sin levaduras amasadas con aceite, hojaldras sin levaduras untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Verso 13. Con el sacrificio de acción de gracias se presentará la ofrenda de paz acompañada de tortas de pan con levadura.
y parte de toda la ofrenda se presentará como ofrenda elevada al Eterno, la cual será para el sacerdote que rocíe la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de paz que se ofrece como acción de gracias se comerá el mismo día en que sea ofrecida. No se dejará de ella nada para el día siguiente. Verso 16. Si el sacrificio de su ofrenda cumple un voto o es voluntario, se comerá el mismo día en que se ofrezca el sacrificio, y lo que quede de éste se comerá al día siguiente. Si el sacrificio queda carne hasta el tercer día, ésta será quemada en el fuego. Si alguien come al tercer día carne del sacrificio de paz, ese sacrificio no le será aceptado al que lo ofreció, ni le será contado. Será un acto abominable, y el que lo coma cargará con su pecado. Verso 19. La carne que tenga contacto con alguna cosa impura no deberá comerse, sino quemarse en el fuego. Todos los que estén puros podrán comer esa carne, pero quien estando impuro coma la carne del sacrificio de paz, que es del Eterno, será eliminado de su pueblo. Quien toque alguna cosa impura, como la inmundicia humana, o algún animal impuro, o cualquier otra abominación impura, y luego coma la carne del sacrificio de paz, que es de Adonai, será eliminado de su pueblo. Verso 22. El Eterno habló con Moshe y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que no deben comer ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal muerto y la grasa del animal que haya sido despedazado por las fieras podrá usarse para cualquier otra cosa, menos para comer. Cualquiera que coma grasa de los animales que se ofrecen al Eterno como ofrenda encendida, será eliminado de su pueblo. Donde quiera que ustedes vivan, no deberán comer ninguna sangre de aves ni de bestias. Cualquiera que coma sangre será eliminado de su pueblo. Verso 28. El Eterno habló con Moshe y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: el que ofrezca un sacrificio de paz al Eterno, lo deberá presentar ante el Eterno. Con sus propias manos presentará las ofrendas que se deben quemar ante Adonai. Presentará la grasa con el pecho, para que el pecho sea mecido como sacrificio mecido delante del Eterno. Y el sacerdote quemará la grasa en el altar, aunque el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote le darán la espaldilla derecha de sus sacrificios de paz, para que la eleve como ofrenda. El sacerdote que ofrezca la sangre de los sacrificios de paz y la grasa, recibirá la espaldilla derecha como su porción. Verso 34. De los sacrificios de paz que ofrecen los hijos de Israel, yo he tomado el pecho que se mece y la espaldilla que se eleva en ofrenda, y se lo he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será
un estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Desde el día que yo, el Eterno, los consagré para que fueran mis sacerdotes, de las ofrendas encendidas que me ofrecen, asigné esta porción para Aarón y sus hijos. Desde el día que yo, el Eterno, los ungí de entre los hijos de Israel, ordené que se les diera esta porción como estatuto perpetuo para todos sus descendientes. Verso 37. Esta es la ley para los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios por el pecado, los sacrificios por la culpa, las consagraciones y los sacrificios de paz. El Eterno se la dio a Moshe en el monte Sinaí, el día que en el desierto de Sinaí les ordenó a los hijos de Israel que le presentaran sus ofrendas. Capítulo 8. El Eterno habló con Moshe y le dijo: Toma a Aarón y a sus hijos, junto con las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Moisés hizo lo que Adonai le mandó, y se reunió la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Ahí le dijo a la congregación: Esto es lo que Adonai ha ordenado hacer. Entonces Moshe hizo que Aarón y sus hijos se acercaran, y los lavó con agua. Luego le puso a Aarón la túnica, le ciñó el cinto, lo cubrió con el manto, le puso el efod y le ajustó el cinto del efod. Luego le puso encima el pectoral, y dentro de éste puso el Urim y el Tumim. Después le puso la mitra sobre la cabeza, y sobre la mitra, por la frente, colocó la placa de oro, la diadema santa, tal y como el Eterno se lo había ordenado. Moshe tomó entonces el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y lo santificó. Verso 11. 7 veces roció el aceite sobre el altar y ungió el altar y todos sus utensilios, lo mismo que la fuente y su base, para santificarlos. Luego derramó algo del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les puso las túnicas, les ciñó los cintos y les ajustó las tiaras, tal como el Eterno se lo había ordenado. Luego Moshe mandó traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de ese becerro. Y Moshe lo degolló. Luego tomó la sangre con su dedo, la untó sobre los cuernos del altar y alrededor del altar, y así lo purificó. El resto de la sangre la echó al pie del altar y santificó el altar para realizar allí la reconciliación. Después, Moisés
tomó toda la grasa que recubría los intestinos, la grasa del hígado y los 2 riñones con su grasa, y todo esto lo quemó sobre el altar. Verso 17. El becerro y su piel, y su carne y estiércol, Moisés los quemó fuera del campamento, tal y como el Eterno se lo había ordenado. Después Moisés mandó traer el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moshe lo degolló y roció la sangre sobre el altar y alrededor de éste, y cortó el carnero en trozos, después de lo cual quemó la cabeza, los trozos y la grasa. Verso 21. Luego enjuagó los intestinos y las piernas, y quemó todo el carnero sobre el altar como holocausto de olor grato para el Eterno, como ofrenda encendida, tal y como el Eterno se lo había ordenado. Después Moshe mandó traer el otro carnero, el de las consagraciones. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moshe lo degolló. Tomó luego un poco de la sangre y la untó sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Luego Moshe hizo que los hijos de Aarón se acercaran y untó un poco de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los dedos gordos de sus pies derechos. Y finalmente roció la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Después Moshe tomó la grasa, la cola, toda la grasa que recubría los intestinos, la grasa del hígado, los 2 riñones con su grasa y la espaldilla derecha. Del canastillo de los panes sin levadura que estaban delante del Eterno, tomó una torta sin levadura, una torta de pan con aceite y una hojaldra, y las puso junto con la grasa y la espaldilla derecha. Verso 27. Todo esto lo puso en las manos de Aarón y de sus hijos, y mandó que se presentaran como ofrenda mecida delante del Eterno. Después, Moshe tomó todo eso en las manos de ellos y lo quemó en el altar, sobre el holocausto, como consagración en olor grato para el Eterno, como ofrenda encendida. Entonces Moshe tomó el pecho y lo presentó como ofrenda mecida delante de Adonai. Del carnero de las consagraciones, esa fue la porción asignada a Moshe, tal y como Adonai se lo había ordenado. Verso 30. Después Moshe tomó algo del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y la roció sobre Aarón y sus vestiduras, y sobre sus hijos, y las vestiduras de ellos, y santificó a Aarón y sus vestiduras, lo mismo que a sus hijos y a las vestiduras de ellos. Y les dijo Moshe a Aarón y a sus hijos: hiervan la carne a la entrada del tabernáculo de reunión y cómanla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, tal y como yo ordené cuando dije que Aarón y sus hijos lo comieran. Lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán. Durante 7 días no saldrán del tabernáculo de reunión.
hasta que se cumplan los días de sus consagraciones, porque serán consagrados durante 7 días. El Eterno ordenó que se hiciera expiación por ustedes, tal y como hoy se ha hecho. Así que ustedes permanecerán día y noche durante 7 días a la entrada del tabernáculo de reunión, y cumplirán con esta ordenanza delante del Eterno, para que no mueran. Esto es lo que se me ha ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que por medio de Moshe el Eterno ordenó que se hiciera. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 27 nos dice: Y pondré dentro de vosotros mi ruaj, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Amén. En esta parashá se encuentran los mandamientos 131 al 148 de los 613. Mandamiento número 131. Precepto de quitar las cenizas del altar diariamente. 132. Precepto de encender fuego en el altar diariamente. 133. Prohibición de apagar el fuego del altar. 134. Precepto de comer los restos de las oblaciones de harina. 135. Prohibición de preparar los restos de las oblaciones de harina como hametz. 136. Precepto del Cohen mayor de ofrecer una oblación de harina 2 veces al día. 137. Prohibición de comer la oblación de harina de un Cohen. Mandamiento número 138. Precepto de los Cohanim de ofrecer la ofrenda de pecado, la ofrenda Hatat. 139. Prohibición de comer de una ofrenda de pecado, cuya sangre es rociada en el altar interior, dentro del santuario. 140. Precepto de los Cohanim de ofrecer una ofrenda de culpa, conforme a las reglas estipuladas por la Torá. 141. Precepto de los Cohanim de ofrecer la ofrenda de paz, la ofrenda Shelamim, conforme a las reglas estipuladas por la Torá. 145. Prohibición de dejar la carne de una ofrenda de agradecimiento hasta la mañana. 143. Precepto de quemar el sobrante de las ofrendas. Mandamiento número 144. Prohibición de comer una ofrenda considerada como pigul, que es ofrecida con una intención que la descalifica. Mandamiento número 145. Prohibición de comer de una ofrenda consagrada que se volvió impura. 146. Precepto de quemar una ofrenda consagrada que se volvió impura. 147. Prohibición de comer sebo. 148. Prohibición de comer la sangre de animal terrestre o de una ave. Ahora continuamos con la lectura de la Haftará. Bendito es usted, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo,
que escogió buenos profetas y te complació en sus palabras que fueran anunciadas con verdad. Amén. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 21 al 34. Así dice el Eterno: ustedes pueden ya de paso comer la carne de sus ofrendas quemadas junto con sus sacrificios, porque yo no hablé a sus padres ni les di órdenes concernientes a sus ofrendas quemadas o sacrificios cuando los saqué de la tierra de Misraim. Más bien, lo que yo sí les ordené fue esto: oigan mi voz. Entonces yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. En todo, vivan de acuerdo a la senda que yo les ordeno, para que les vaya bien. Verso 24. Pero ellos ni escucharon ni prestaron atención, sino que caminaron en la imaginación de sus corazones malvados, así yendo hacia atrás y no hacia adelante. Ustedes han hecho esto desde el día que sus padres salieron de la tierra de Misraim hasta hoy, a pesar de que yo les envié a mis siervos los profetas, mandándolos de día y temprano en la mañana. Sí, yo los mandé. Pero ellos no quisieron escuchar, ni su oído prestó atención, sino que endurecieron su cerviz. Ellos hicieron peor que sus padres. Así que diles todo esto. Pero si no te escuchan a ti, así mismo los llamarás, pero no te responderán. Por lo tanto, diles: esta es una nación que no ha escuchado la voz del Eterno su Elohim. Ellos no admitieron corrección. La fidelidad ha perecido. Se ha desaparecido de sus bocas. Corta tu cabello y échalo lejos. Levanta llanto sobre las colinas escarpadas, porque el Eterno ha rechazado y abandonado a la generación que enciende su ira. Verso 30. Porque los hijos de Yahudá han hecho lo malvado a mis ojos, dice el Eterno. Ellos han puesto sus abominaciones en la casa que lleva mi nombre para profanarla. Ellos han edificado lugares altos de Toteb, lugar de fuego, en el valle Ben Hinnom, para quemar a sus hijos e hijas en el fuego, algo que yo nunca ordené, tampoco lo diseñé en mi corazón. Por lo tanto, los días están viniendo, dice el Eterno, cuando ya no será llama Toteb ni valle Hinnom, sino el valle de la matanza. Ellos enterrarán a los muertos en Toteb, porque ya no quedará espacio. Los cadáveres de este pueblo serán para las aves del aire, y los animales salvajes nadie los espantará. Entonces, en las ciudades de Yahudá y en las calles de Jerusalén, yo silenciaré los sonidos de alegría y gozo del esposo y la esposa, porque la tierra será reducida a ruinas. Ahora continuamos con el libro del profeta Jeremías, capítulo 8, verso del 1 al 3. En este tiempo, dice Adonai, removerán de sus tumbas los huesos de los reyes de Yahudá, los huesos de sus príncipes,
los huesos de los Coanim, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Ellos los esparcirán expuestos al sol, la luna y todo el ejército del cielo. Los que ellos amaron, sirvieron, caminaron en su sombra, de quienes aprendieron y a quienes adoraron. Los huesos no serán recogidos ni enterrados, sino serán dejados tirados en el suelo como estiércol. Todos los sobrevivientes de esta familia malvada que queden, yo los he arrojado. Preferirán la muerte antes que la vida. Libro de Jeremías, capítulo 9, versos del 22 al 23. Los cadáveres de los hombres serán como ejemplo en la faz del campo de tu tierra, como manojos de paja dejados atrás por el segador, y no hay nadie que los recoja. Aquí está lo que el Eterno dice: que el sabio no se jacte de su sabiduría, el poderoso no se jacte de su poder, que el rico no se jacte de sus riquezas. Bendito sea el Eterno. Bueno, pues ahora continuamos con las lecturas del Brit Hadashah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado al Mesías Yeshua y el nuevo pacto. Bendito es usted, Adonai, el dador del nuevo pacto. Amén, amén y amén. Iniciamos en el libro de Marcos, capítulo 12, verso del 28 al 34. Uno de los maestros de la Torá vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yeshua le respondía correctamente, le preguntó: ¿cuál es el más importante mitzvah de todos? Yeshua respondió: el más importante es Shema Israel, Yud Kei Vav Kei Eloheinu, Yud Kei Vav Kei Echad. Escucha, Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno uno es. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mitzvah mayor que estos. Verso 32. El maestro de la Torá le dijo: bien dicho, Rabí, tú hablas verdad cuando dices que Él es uno y no hay otro aparte de Él, y que amarle con todo el corazón, entendimiento y fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, significan más que todas las ofrendas quemadas y sacrificios. Cuando Yeshua vio que él respondió de una forma sensata, le dijo: no estás lejos del reino del Eterno. Y después de eso, nadie se atrevió a ponerle otra seilá.
Continuamos en el libro de Romanos capítulo 12, verso del 1 al 2. Entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Adonai, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para el Eterno. Esto le complacerá a Él y es la lógica adoración al templo para ustedes. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hazé. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que el Eterno quiere. Y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Este mismo pasaje se los voy a leer en la versión Biblia al día. Por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Elohim nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. No se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Elohim quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Primera de Corintios capítulo 10, verso del 14 al 23. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen por ustedes mismos lo que yo digo. La copa de bendición por la cual pronunciamos la verajá no es compartir en el sangriento sacrificio de la muerte del Mashiach, porque hay un pan. Nosotros que somos muchos, constituimos un cuerpo, puesto que todos compartimos este pan. Miren, a Israel según la carne. ¿No son los que participan en el altar los que comen los sacrificios? Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Que los alimentos sacrificados a los ídolos tienen algún significado en ellos mismos? ¿O que el ídolo en sí mismo tiene algún significado? No. Lo que digo es que las cosas que sacrifican los goyim las sacrifican no al Eterno, sino a demonios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. No pueden beber la copa del Adón y la copa de los demonios. No pueden compartir la comida del Adón y la comida de los demonios. ¿O es que estamos tratando de provocar los celos del Adón? ¿Y no somos más poderosos que Él, o sí somos? Dicen ustedes, todo es permitido, quizás, pero no todo es beneficioso. Todo es permitido, quizás, pero no todo es edificante. Bueno, hemos llegado al término de la lectura de la Parashá Tzav. Agradecemos al Padre Todopoderoso por este tiempo que nos permitió estar aquí con ustedes. Gracias, bendito Rey, por su palabra y por su instrucción.
Gracias porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera para nuestro camino. Gracias, bendito Rey. Todo el honor, toda la honra, la gloria, la alabanza y exaltación es a usted que vive y reina por siempre y para siempre. Amén. Amada familia, reciban ustedes la bendición del Todopoderoso. Que el Eterno, Yud-Hei Vab-Hei, el Santo bendito sea, los bendiga y les guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén, amén y amén. Bendito sea, Padre amado. Recibimos su bendición. Gracias, bendito Padre. Gracias, Abba Kadosh. Besen Yeshua HaMashiach, Melech, Melech de Israel. Amén. Bueno, la próxima semana estaremos en la Parashá 26, la cual lleva por nombre Shemini, octavo, y la lectura la encontraremos en el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 9, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 47. Que Adonai nos conceda un Shabbat en Shalom. Hasta la próxima.